Imagina perderlo todo, tu riqueza, tu familia, tu reputación, y aún así, permanecer de pie. Imagina vivir bajo el peso de la injusticia, de la traición y de la muerte, y aún así, no quebrarte. Ese era el poder de los estoicos. Mientras el mundo se consume en ansiedad, pereza y miedo, ellos cultivaban una mente tan dura como el hierro, pero tan clara como el agua. Una mente indestructible. Hoy voy a revelarte los 7 principios estoicos que, si los aplicas, te harán más fuerte que el dolor, más sereno que la tormenta, y más libre que cualquier emperador. No te voy a dar frases motivacionales vacías. Te voy a mostrar la filosofía brutal que permitió a esclavos resistir la humillación, a emperadores gobernar con sabiduría, y a hombres comunes soportar lo insoportable. Quédate hasta el final, porque el último principio contiene una paradoja que, si la entiendes, puede cambiar para siempre tu forma de ver la vida y la muerte. Principio 1. Controlar lo que depende de ti. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El estoicismo nació en una Atenas desgarrada por guerras, corrupción y decadencia. Zenón de Sitio, su fundador, perdió no solo su fortuna, sino también la certeza de un mundo seguro. Naufragó en sus bienes, y sin embargo, de esa ruina emergió un descubrimiento que cambiaría la historia del pensamiento. Lo único que realmente poseemos es nuestra mente y nuestras elecciones. Todo lo demás es frágil, pasajero, fuera de nuestro control. Los estoicos llamaron a esto diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Una regla brutalmente simple, pero que pocos aplican. Lo que no depende de ti, la enfermedad, la pobreza, la traición, la muerte. Cosas que el mundo arroja contra ti sin pedir permiso. Lo que sí depende de ti, tus juicios, tu disciplina, tu fortaleza interior, tu respuesta ante la adversidad. Piensa en Epicteto. Fue esclavo. Su cuerpo sufrió humillación y dolor físico, le torcieron la pierna hasta fracturarla. Y aún así, permaneció firme. Perdió la libertad de su cuerpo, pero nunca perdió la libertad de su mente. Su pensamiento, su reacción, su postura frente a la injusticia, permanecieron inquebrantables. Esa es la esencia de la fuerza estoica, no permitir que lo externo destruya lo interno. Pero no termina ahí. Este principio no es solo un concepto filosófico, es un entrenamiento diario. Cada vez que te enojas por algo que no puedes cambiar, cada vez que culpas a otros por tu frustración, estás entregando tu poder. Tu paz no está en los caprichos del mundo, está en cómo eliges reaccionar ante él. Los estoicos incluso aplicaban esto a los eventos mundiales. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó plagas, guerras y traiciones internas. Podía haberse sumido en la desesperación, pero él repetía, si algo no depende de mí, ¿por qué sufrir por ello? Su fortaleza no estaba en controlar Roma, sino en controlar su mente. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has entregado tu tranquilidad a cosas que nunca dependieron de ti? ¿Cuántas veces dejaste que lo externo dictara tu felicidad, tu enojo, tu ansiedad? Aplicar este principio no es fácil. Requiere práctica, repetición y brutal honestidad contigo mismo. Pero una vez que tu mente lo interioriza, nada externo puede quebrarte, y tu vida deja de ser una reacción al caos, y se convierte en una obra maestra de autocontrol y poder interior. Principio 2. El desprecio por el dolor y la adversidad. El hombre fuerte no huye del dolor, lo enfrenta. Séneca. Roma era un mundo crudo y despiadado. Para la multitud, el Coliseo era entretenimiento, para los gladiadores, un camino de sangre. Cada golpe, cada herida, cada muerte, era observada con ojos expectantes. Pero los estoicos veían la vida como un campo de entrenamiento mental, no como un espectáculo. El dolor no era un enemigo que debía temerse o evitarse, era un maestro implacable, un espejo que reflejaba la verdadera fuerza del alma. Séneca lo decía con brutal claridad, nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad. Quien nunca ha sufrido, quien nunca ha sido probado por la tormenta, nunca conoce la profundidad de su propia fortaleza. La felicidad superficial es frágil, la resiliencia, por el contrario, se forja en el hierro del sufrimiento. Los generales romanos, antes de la batalla, no rezaban para evitar el dolor, repetían frases estoicas para recordarse que el dolor no destruye, la cobardía sí. Cada espada perdida,
cada golpe recibido, era una oportunidad para practicar el control de la mente, para fortalecer el carácter. La adversidad no solo enseña, revela quién eres realmente. El dolor desnuda tus miedos, tus límites, tu resistencia. La pregunta brutal es, ¿prefieres sufrir y aprender, o huir y quedar para siempre débil? Los estoicos incluso aplicaban esto al día a día. Marco Aurelio caminaba entre las ruinas de Roma y meditaba sobre la muerte, la enfermedad, la traición, no con miedo, sino con aceptación, transformando cada contratiempo en entrenamiento del alma. Imagina tu vida como una serie de golpes, pérdidas, fracasos, traiciones, enfermedades. La mayoría los ve como castigos. El estoico los ve como oportunidades para crecer. Cada desafío es un gimnasio para la mente, cada caída, un paso hacia la fortaleza absoluta. Pregunta brutal para ti. ¿Y si la vida no te está castigando con dolor, sino entrenando tu fortaleza? Si lo entiendes, un cambio profundo ocurre. Ya no temes al fracaso, ya no huyes del conflicto. Incluso frente al dolor, permaneces firme, imperturbable, indestructible. Principio 3. La muerte como consejera. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Séneca. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los estoicos más grandes, escribió en sus meditaciones: vives como si fueras a vivir 1000 años. Recuerda que la muerte te pisa los talones. Estas palabras no son pesimismo, son un recordatorio brutal de la realidad que todos compartimos y que muchos eligen ignorar. Los estoicos practicaban el memento mori, recuerda que morirás. Pero no como una amenaza que paraliza, sino como una herramienta de claridad absoluta. Cada respiración, cada acción, cada decisión, debía ser consciente de que el tiempo es finito. En la arena del Coliseo, un gladiador podía ser atravesado por una espada en segundos. En el Senado, un complot político podía acabar con la vida de un emperador en un suspiro. En cualquier momento, lo que das por garantizado podía desaparecer. Sin embargo, el estoico no huía de la muerte, la miraba a los ojos, la aceptaba como parte de la vida. El impacto de esta práctica es brutal. Cuando recuerdas la muerte, dejas de desperdiciar tiempo en cosas irrelevantes. Los lujos, las vanidades, los rencores, pierden poder sobre ti. Cada momento se convierte en una oportunidad para actuar con valor, claridad y propósito. La paradoja es todavía más intensa. Cuando aceptas tu fin, el miedo deja de gobernarte. No hay terror que te inmovilice, no hay ansiedad que te detenga. Te vuelves dueño de tus decisiones, dueño de tu mente. Y solo entonces, eres verdaderamente libre. Piensa en esto. Un esclavo en Roma podría haber vivido toda su vida bajo cadenas, sometido a órdenes injustas, con miedo constante a la muerte o al castigo. Pero aquel que adoptaba el memento mori, era más libre que cualquier emperador atrapado por la ambición, la culpa o el miedo. Los estoicos incluso aplicaban esta práctica a lo cotidiano. Marco Aurelio, mientras supervisaba campañas militares y lidiaba con la corrupción de su corte, se repetía: todo lo que sucede es natural, todo lo que termina, debía terminar. Esta aceptación le permitía actuar con serenidad, sin ser esclavo de la desesperación ni del ego. Pregunta brutal para ti. ¿Y si la muerte no fuera tu enemiga, sino tu consejera más poderosa? ¿Qué cambiaría en tu vida si cada decisión la tomaras recordando que el tiempo es finito y no puedes permitirte errores por tonterías? Quien internaliza este principio vive con intensidad brutal. Cada acción, cada relación, cada proyecto se hace consciente, deliberada, poderosa. Porque al final, la muerte no es una tragedia que nos roba la vida, sino un recordatorio que nos enseña a vivir con fuerza y propósito, como los verdaderos maestros estoicos. Principio 4. La disciplina del deseo. Si quieres ser rico, no aumentes tus riquezas, disminuye tus deseos. Epicteto. Roma era una ciudad de exceso y espectáculo. Los cónsules competían por banquetes, lujos y honores, las calles estaban llenas de vanidad y ostentación. Y sin embargo, incluso en medio de ese desorden, los estoicos enseñaban algo que hoy resulta radicalmente necesario. La verdadera libertad no se mide por lo que posees, sino por cuánto control tienes sobre tus deseos. Para ellos, un esclavo podía ser más libre que un cónsul. ¿Por qué?
Porque mientras el cónsul estaba esclavizado por su apetito de poder, fama y lujo, el esclavo dominaba su interior. No necesitaba la aprobación del mundo, no dependía del capricho de los demás, no entregaba su paz a lo externo. Marco Aurelio, emperador con todo el poder sobre un imperio, llevaba una disciplina brutal. Durante las campañas militares dormía en el suelo, comía lo mínimo necesario y recordaba a diario: no soy más que un hombre, y todo lo que deseo puede ser efímero. Esa era su manera de mantenerse fuerte frente a la vanidad, la ambición y la complacencia. Hoy, el mundo moderno es solo una versión más sofisticada del exceso romano: redes sociales, dopamina barata, consumismo interminable. Cada notificación, cada like, cada producto que deseas, puede convertirse en una cadena invisible que te controla. La disciplina del deseo no significa renunciar al placer. Significa que el placer no te domine. Significa poder disfrutar de lo que tienes sin desesperarte por lo que te falta. Significa mirar a tu alrededor y reconocer: todo lo que crees necesitar, tal vez es lo que más te esclaviza. Ejemplo brutal: imagina tener el último modelo de smartphone, la ropa de moda, la casa perfecta, y aún así sentir vacío, ansiedad y miedo. Ese es el precio de no dominar tus deseos. El estoico, en cambio, encuentra satisfacción en la acción correcta, en la mente clara, en la vida vivida con intención, no en la acumulación. Reflexión para ti. ¿Cuánto de lo que persigues te posee más de lo que tú lo posees? ¿Cuánto poder entregas a tus deseos, sin siquiera darte cuenta? La libertad comienza allí donde controlas tu deseo. Allí donde el mundo deja de tener poder sobre ti y tú tomas las riendas de tu mente. Eso es lo que hace que un hombre sea verdaderamente indestructible, la fuerza de su autocontrol frente a la seducción del mundo. Principio 5. Vivir de acuerdo a la naturaleza. Vive de acuerdo a la naturaleza. Marco Aurelio. Para los estoicos, la vida no era un caos sin sentido, era un orden preciso, un patrón que debía respetarse. La naturaleza no negocia, no se altera por tu voluntad, no cede a tus caprichos. Y aquí radica una verdad brutal: el sufrimiento humano nace porque luchamos contra la realidad, en lugar de alinearnos con ella. Séneca lo expresaba con crudeza: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos, es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. ¿Cuántas veces hemos deseado que el mundo se ajuste a nuestra comodidad, a nuestra visión de justicia o a nuestros deseos egoístas, y terminamos derrotados, frustrados, llenos de rabia y desesperación? El principio de vivir de acuerdo a la naturaleza enseña algo brutal: el universo no gira a tu favor ni en tu contra. Simplemente es. Las tormentas llegarán, los enemigos aparecerán, las pérdidas golpearán. Lo que determina tu fortaleza no es lo que pasa, sino cómo respondes a lo que pasa. Marco Aurelio aplicaba esto incluso en su rol de emperador. Plagas, guerras, traiciones de amigos, la corrupción de su corte, cada evento fuera de su control podía haberlo consumido. Pero él recordaba: aceptar la naturaleza es aceptar el destino. Esta aceptación no es resignación, es amor fati, amar lo que sucede, incluso lo duro, incluso lo injusto, y usarlo para fortalecer el alma. Imagina el clímax de esta enseñanza, cuando comprendes que la naturaleza no te debe nada, que el mundo no conspira para complacerte, dejas de vivir como víctima. La queja pierde su poder, la ira se disuelve, la ansiedad desaparece. Te transformas en guerrero de tu propia existencia, enfrentando cada desafío con claridad, disciplina y aceptación. Ejemplo brutal: un ciudadano romano podía perder toda su fortuna por la codicia de un emperador o la ruina de una guerra. Sin embargo, aquel que entendía la naturaleza y practicaba el amor fati, permanecía fuerte, porque su paz no dependía de la fortuna ni del juicio de otros, sino de su alineación con la realidad tal como es. Reflexión para ti. ¿Cuánto de tu sufrimiento proviene de luchar contra lo inevitable? ¿Cuánto poder podrías recuperar si simplemente aceptaras lo que no puedes cambiar y actuaras solo sobre lo que sí depende de ti? Vivir de acuerdo a la naturaleza no es fácil. Requiere honestidad brutal contigo mismo, disciplina diaria y práctica constante. Pero una vez interiorizado, te convierte en un guerrero indestructible, capaz de enfrentar cualquier tormenta sin romperte, sin odiar, sin perder tu paz. Principio 6. La comunidad y el deber. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja.
Marco Aurelio. Aunque hoy el estoicismo suele venderse como una filosofía de autoayuda individual, en su raíz era brutalmente comunitario. No se trataba solo de dominar la mente y soportar el dolor, sino de comprender que tu existencia tiene un propósito más grande: contribuir al orden del cosmos, a tu comunidad, a la humanidad misma. El estoico no vivía solo para sí mismo. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento debía considerar el impacto en los demás y en el tejido de la sociedad. Marco Aurelio, enfrentando guerras, pestes y traiciones, se repetía: nací para cooperar, como los pies, las manos, los párpados. Ninguna parte de su vida podía separarse de la responsabilidad hacia los demás. El deber, para los estoicos, no era una carga impuesta por la sociedad, era un honor brutal. Servir a otros era servir al orden natural del mundo. Cada acto de justicia, cada sacrificio personal, cada momento de ayuda, era una expresión de fuerza, no de debilidad. Imagina el contraste con nuestra sociedad moderna. Muchos buscan acumular riqueza, poder o fama, aislándose del mundo, creyendo que su éxito depende solo de ellos mismos. Los estoicos sabían que la verdadera grandeza surge cuando tu vida impacta positivamente a quienes te rodean. Una mente indestructible no solo resiste el dolor, la adversidad y la muerte, sino que también actúa con propósito en favor de la comunidad. Ejemplo brutal: Marco Aurelio podría haberse encerrado en su palacio, disfrutando de lujo y evitando la guerra o la peste. Pero eligió caminar entre los soldados, supervisar la ayuda a los enfermos y dirigir con disciplina implacable. Su fortaleza no estaba solo en su mente, sino en su sentido de deber y responsabilidad hacia los demás. Reflexión profunda. ¿Y si tu vida no se midiera por lo que acumulas, sino por lo que aportas a quienes te rodean? ¿Qué impacto tendría en tu fortaleza interior y en tu libertad si vieras cada acto de servicio como una extensión de tu poder, y no como sacrificio? El principio estoico es claro: la fortaleza individual y la contribución a la comunidad son inseparables. La verdadera libertad y el verdadero poder no existen sin conciencia de que nuestra existencia está entrelazada con la de los demás. Un guerrero indestructible es, al mismo tiempo, un miembro activo y responsable de su colmena, un arquitecto de orden y justicia. Principio 7. El poder de la percepción. La vida es opinión. Marco Aurelio. Aquí está la paradoja final del estoicismo, la que puede cambiar tu mente para siempre. La realidad en sí no te hiere, hasta que tú decides que lo hace. Imagina dos hombres que pierden su fortuna en un mismo día. Uno se hunde en desesperación, culpa y odio, y su vida se convierte en ruina emocional. El otro, enfrentando exactamente la misma pérdida, la acepta, aprende de ella y emerge más fuerte, más disciplinado, más libre. El mundo no dictó el resultado, su percepción sí. Un insulto, una traición, una injusticia, puede ser una herida profunda que te desgarra, o un viento que pasa y no deja cicatriz. Todo depende de cómo eliges interpretar lo que sucede. Los estoicos entendían esto con brutal claridad: el poder de tu mente supera cualquier golpe del mundo externo. Epicteto lo resumía: si te angustia algo externo, no es por la cosa en sí, sino por el juicio que tienes sobre ella. Y ese juicio está en tu poder. Aquí radica una fuerza devastadora. No necesitas cambiar al mundo, solo tu interpretación de él. Tu libertad, tu serenidad, tu resiliencia, dependen únicamente de tu percepción. Ejemplo histórico brutal: Séneca fue exiliado injustamente, perdió fortuna, influencia y familia política. Sin embargo, en sus cartas, se muestra sereno, reflexivo y firme. Su mundo externo había cambiado drásticamente, pero su mente permaneció intacta. Su percepción convirtió la tragedia en un aprendizaje, la injusticia en disciplina y la pérdida en fortaleza. La paradoja es clara: el mundo no necesita adaptarse a ti para que seas libre. No necesitas que la fortuna, los demás o el destino te den la razón. Solo necesitas transformar tu mirada, tu juicio, tu interpretación de los hechos. Pregunta brutal para ti: ¿cuánto de tu sufrimiento proviene de lo que ocurre, y cuánto de cómo lo interpretas? ¿Qué sucedería si cada golpe, cada pérdida, cada insulto, lo vieras como un desafío para crecer, en lugar de un ataque a tu paz? El clímax estoico de este principio es devastador y liberador al mismo tiempo. Tu libertad y tu fuerza no dependen de cambiar al mundo, sino de cambiar tu mente. Cuando internalizas esto,
Ninguna calamidad, traición o pérdida puede quebrarte. Te conviertes en dueño de tu percepción y, en consecuencia, indestructible. No es brutal. Pasamos la vida persiguiendo lo externo, más dinero, más poder, más reconocimiento. Creemos que controlando las circunstancias, los demás o la fortuna, alcanzaremos la libertad, pero la mayoría termina esclavo de sus propios deseos y miedos. Los estoicos descubrieron algo que pocos aceptan: la verdadera revolución es interna. No se trata de cambiar al mundo ni de dominar a los demás. Se trata de dominar tu mente, tus juicios, tu percepción y tus respuestas. Ahí reside la fuerza absoluta. La paradoja es devastadora. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, cuanto más dependes del favor del mundo externo, más vulnerable y esclavo te vuelves. Cada golpe, cada fracaso, cada injusticia te arrastra porque entregaste tu poder a lo que nunca estuvo bajo tu control. Pero existe otro camino, oscuro y brutalmente liberador. Cuando renuncias a controlar lo externo y conviertes tu mente en tu fortaleza, te vuelves indestructible. La adversidad pierde su filo, el dolor deja de dominarte, la traición se convierte en lección. Nada puede quebrarte, porque la libertad y el poder ahora residen dentro de ti. Pregunta para reflexionar: ¿cuánto de tu energía y tu vida has gastado intentando controlar lo que nunca estuvo bajo tu poder? ¿Qué sucedería si empezaras a dominar lo único que realmente depende de ti? Tu mente, tus juicios, tus decisiones. Esta es la revelación brutal del estoicismo. No es el mundo el que determina tu fortaleza, sino tu interior. Allí donde otros ven limitación, tú verás oportunidad. Donde otros ven tragedia, tú verás enseñanza. Donde otros ven derrota, tú forjarás tu invulnerabilidad. Ahora te pregunto, y hazlo con brutal honestidad: ¿cuántas veces en tu vida has sido esclavo de tu miedo, de tu deseo, de tu percepción equivocada? ¿Cuánto poder has regalado a cosas que nunca dependieron de ti? Los estoicos, hace más de 2000 años, nos dejaron un mapa. Un camino para resistir cualquier tormenta, para atravesar el dolor, la pérdida y la injusticia sin quebrarnos. No necesitas ser emperador, no necesitas fortuna ni influencia. Solo necesitas decidirlo, solo necesitas entrenar tu mente hasta convertirla en tu fortaleza. Cada principio que exploramos hoy: controlar lo que depende de ti, despreciar el dolor, recordar la muerte, dominar tus deseos, vivir de acuerdo a la naturaleza, cumplir con tu deber y dominar tu percepción, es una herramienta brutal de libertad interna. Herramientas que, aplicadas con disciplina, te convierten en indestructible frente al mundo, frente a los demás, frente a ti mismo. Si este mensaje resonó en ti, si sentiste ese fuego interior despertando, no lo ignores. Porque solo los que actúan, los que toman decisiones conscientes, los que endurecen su mente, construyen algo más que vida, construyen una legión de mentes indestructibles. Suscríbete a Filosofía Brutal. Acompáñame en este camino de hierro y fuego. Aquí no vendemos comodidad ni escapes fáciles. Aquí forjamos carácter, cultivamos resiliencia y abrazamos la verdad más dura. Solo tú tienes el poder de ser indestructible. Y recuerda, cada pensamiento que controlas, cada deseo que dominas, cada percepción que transformas, es un paso más hacia la libertad absoluta. La pregunta final para ti es esta: ¿seguirás dejando que el mundo controle tu mente, o empezarás hoy a forjar tu propia fortaleza?